Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saludos, mi gente del canal. Continuamos con el tema de las aperturas semiabiertas. Hoy presentamos la defensa PIR, que ya lo comenzamos a tratar el tema, y bueno, tendremos una partida bien interesante que se jugó con el sistema clásico de caballo F3, muy diferente al tema este de alfil E3 y F3, el sistema ese que está jugando ahora en la actualidad. Este sistema clásico últimamente no se juega con caballo F3, lo juegan jugadores que no quieren asumir una situación táctica con este planteamiento, prefieren jugar caballo F3 y alfil E2 y enrocarse, y bueno, después jugar en el centro, en el flanco de dama, y colocar sus piezas, ubicar las torres en las columnas, las posibles columnas abiertas, y entonces vamos a ver una partida muy interesante que jugaron Vladimir Pichín contra Michael Adam. Michael Adam es un gran maestro de la élite mundial por mucho tiempo, de Inglaterra, y siempre sus partidas, cuando él juega algún planteamiento teórico, es digno de verla por las ideas que él le imprime. Entonces, también este tema, a diferencia del que pasamos en la partida de Network, vamos entonces después en el futuro de ver el otro tema principal de la defensa PIR, que será el tema de peón F4 con las blancas, y ver cómo las negras entonces reaccionan a esta continuación. Entonces, bueno, veamos la partida de Pichín y Michael Adam, donde se jugó el sistema clásico. Yo quiero apuntarle algo a los amigos del canal, a los seguidores. Es que a veces guiarse de los jugadores de la élite mundial que juegan estos planteamientos es muy útil en sus partidas, en las ideas que quieren implementar, por el simple hecho de que, bueno, así tenemos un guía de cómo jugar los planteamientos teóricos y sobre todo las defensas, que es muy importante jugar con las negras, defensas que sean sólidas y defensas que tengan perspectivas. Entonces, esta partida de Michael Adam es muy interesante y yo quise traerla aquí al canal para que ustedes la vean y ver las conclusiones y sacarle conclusiones, ¿no? Bueno, pues comencemos y veamos la partida. Entonces, la partida comenzó con D4, pero transformó a una defensa PIR, ya que de esta manera que jugó Michael Adam, pues entonces transformó a la defensa PIR que estamos tratando en el canal, y entonces se jugó normalmente con el sistema clásico de caballo F3, y entonces cuando hacen el enroque, tanto las negras como las blancas, entonces existe esta jugada de alfil G4 para presionar el caballo que tiene F3. Entonces, a veces estas simplificaciones de alfil contra caballo hacen que la estructura de peones que se forman, entonces algunos jugadores se sienten muy cómodos con las estructuras de peones que generan este tipo de simplificaciones de piezas menores. Entonces la partida continuó con alfil E3 muy normal, la posición, y caballo C6. Entonces ahora jugó Pichín D5, y cuando jugó D5 entonces vino la simplificación. Entonces obviamente tiene que capturar el alfil, y aquí entonces caballo E5 normal también en la posición, alfil E2 con la idea de jugar F4,
Y entonces, aquí Michael Adams introdujo esta jugada que es muy interesante, de contragolpe para presionar el peón de D5. Y entonces C6, entonces aquí jugó A4, pero veamos entonces que aquí la continuación de F4, el caballo se va a D7, el de E a D7, rey H1 y entonces bueno ya después de A6, A4 y se arma ya una posición donde la negra busca un contrajuego en el flanco dama y entonces también los peones de las blancas quedan colgantes en el centro y las negras entonces buscarían un futuro contrajuego en base a estos peones que quedarían colgantes. Entonces también hay continuaciones también que son muy interesantes, como A4 también, que fue la que se jugó en la partida, y veamos cómo entonces Michael Adams castigó esta situación del peón A4. Y bueno, aquí hizo esta interesante jugada Michael Adams de dama A5. Dama A5 es una jugada que la introdujo en esta partida, pero también se había jugado antes A5. Entonces con A5, jugando un punto de apoyo en la casilla B4, y para que la estructura de peones del flanco de dama de la blanca no se expandan, también era una posibilidad. Entonces, en la continuación A5, la blanca tenían dos alternativas aquí. Jugar alfil D4, que era una posibilidad, para atacar el caballo ese que está en E5, y también jugar torre A3, con la idea de entonces accionar la torre en la tercera línea. Era otra posibilidad. Pero bueno, después de dama A5, la partida continuó con la misma jugada torre C3, torre A3 y entonces aquí torre C8. Este tipo de expansión de las torres es parecido como a la defensa siciliana de la Variante de Aragón, donde el fianchetto del alfil de casillas negras sumado al contraataque que logran estas en el flanco de dama también se juega de mucha manera, ¿no? Y entonces, bueno, veamos entonces cómo el gran Michael Adams aprovechó esa situación que había de pelear en el centro, tanto la blanca como las negras. Porque fíjense qué pasa, que ya como se jugó C6, entonces siempre hay esa posibilidad latente de capturar el peón de D5 y abrir la columna. Entonces la partida continuó con dama de 2, una jugada normal en este tipo de posición, y entonces aquí capturó Michael Adams con la idea de accionar en la columna C, a lo cual Pichín, que también obviamente capturó el peón. Y aquí entonces vemos que Michael Adams hace esta interesante jugada para expandir los caballos hacia el punto C4 y C5. Es interesante esta idea, ya que en un futuro se puede abrir el alfil de la diagonal negra, y entonces las negras tendrían un juego muy activo en base a esa combinación que hay de diagonales verticales y horizontales de las torres. Entonces, bueno, por eso esta jugada de caballo a D7 puede crear esa posibilidad futura. Entonces la partida continuó con torre B3. Y entonces al continuar con torre B3, bueno, pues ya están tocando las blancas el punto B7, a lo cual la dama se tiene que retirar a C7 para entonces presionar en toda la columna abierta, ¿no? Junto con las torres. Entonces aquí Pichín se defiende para defender el punto C2 y amenazar caballo a B5, a lo cual Michael Adams tiene que entonces evitar ese ataque de caballo con A6. Entonces cuando ya se arma esta situación de bloqueo, de ese bloqueo del caballo no llega a B5, entonces Pichín hace esta interesante jugada. Fíjense qué pasa, que la idea de accionar en la tercera fila siempre es muy importante. Yo lo he dicho en algunos otros programas del canal, ¿no? De que la tercera fila sirve para tú expandirte. Y aquí entonces vemos que Pichín se está expandiendo entonces ahora ya en la
línea número 4, a lo cual entonces Michael Adams sigue lo suyo con la idea de presionar con los caballos. Y aquí entonces vemos que el gran maestro ruso intenta cambiar el alfil de diagonal negra y Michael Adams obviamente tiene que evitarlo, ¿no? Única jugada, evitar esa simplificación. Porque si ese alfil desaparece, pues entonces el ataque con la torre que está en B4 en la casilla, en la línea H, y la dama que apunta a la diagonal negra, bueno, pues entonces sería casi decisivo para las blancas. Entonces fíjense qué pasa, el trabajo que hace ese alfil de diagonal negra, que es defender y atacar a la vez, una pieza de contraataque. Entonces alfil F1, alfil F1 una jugada que se hizo en la partida, y vemos que entonces permitió que Michael Adams volviera a dama 5 a presionar la torre, a lo cual la torre ya, bueno, va a H4, que en principio ese fue el plan, esa fue la idea, de pasar la torre a tercera línea, después a la cuarta y después ir a H4. Y entonces volvió Michael Adams con el caballo para abrir la columna, y vemos entonces que ya, bueno, este caballo en D7 pues, es una pieza muy útil, muy importante, porque se abre la columna C con la torre, y entonces ahora están atacando las diagonales negras, tanto con la dama en A5, con el alfil que está en H8 y con la torre que está en C8. Hay presión aquí al punto C3. Entonces, a lo cual vemos que Piscín hace esta jugada para amenazar el futuro peón de E7, y vemos que ahora la dama llega a B6 para evitar entonces ese posible ataque en F4 y atacar en B2. Y entonces el caballo tiene que retroceder a B1 para defender a B2, y ya, bueno, ahora los caballos se van expandiendo y ahora es diferente la partida, porque la posición demanda ese tipo de reagrupación con los caballos. Entonces, cuando los caballos se reagrupan y pueden tocar aquí, en este caso, el punto G4 y el punto C4 en un futuro, pues entonces los caballos tienen algún dinamismo, tanto en el centro, en el flanco del rey y en el flanco de dama. Entonces, H3, también A5 era interesante para presionar a la dama. Entonces, si la dama iba a C5, la blanca jugaría en caballo E3 con idea de jugar F4 y todavía entonces atacar a la dama entonces después con C4 y B4. Entonces la partida continuó con dama C5 y entonces C4, a lo cual entonces Michael Adams jugó esta interesante jugada para fijar la posición en el flanco de dama en la casilla negras. Entonces se jugó alfil E3, y cuando jugó alfil E3, dama a B4 con signo de admiración. Un signo de admiración porque ahora, un ejemplo, no podían ir a C7, porque si la dama iría a C7, entonces habría la continuación de caballo C3 para atacar B5. Entonces dama B4 es una jugada muy interesante, a lo cual tiene que capturar y el peón de A se queda amenazado. Cuando se queda amenazado y se defiende, entonces ahora viene con los caballos otra vez para ocupar la casilla C5 y abrir y atacar el punto B3 de las blancas y abrir una posible ataque en la diagonal oscura, ¿no? Entonces tienen que jugar alfil B2. Cuando juegan alfil B2, caballo C5, y aquí, bueno, se arma la intrínculo de que las negras entonces tienen una posición dinámica en base a los caballos y a la posible amenaza del alfil que está en H8. También vemos que la torre que está en H4 no está haciendo un trabajo preponderante. Entonces, por eso las negras quieren abrir el juego en el flanco de dama para tratar de capitalizar esa situación de esa torre que no tiene mucho protagonismo y fácilmente atrapable. Entonces la partida continuó con alfil E4, a lo cual
G5, como yo comenté anteriormente, con un signo de admiración, y aquí ya, bueno, perdió la calidad, y cuando pierde la calidad, ya la partida se rompe, porque la posición que se arma es una posición donde ya vemos que esa diagonal de H8 es muy poderosa, y las negras aquí obviamente tienen una calidad más simplemente por un peón. Entonces la ventaja que tienen es muy importante. Entonces la partida avanza con F3, alfil F6, con la idea de jugar ese alfil que no estaba haciendo nada en H8, y la partida continúa con el alfil C4, y el rey sale a defender el alfil. Bueno, la partida avanza de una manera que las torres son piezas muy importantes ahora en la columna D y en la columna C, y a lo cual se simplifica la posición, y vemos entonces que cuando el rey llega a H2, pues la posición queda el alfil en E5 queda dominando todo el tablero, y no deja que el alfil que está en A3 pueda accionar en las diagonales negras. Entonces la partida ya continúa muy técnicamente, y bueno, cuando ya se simplificó la posición, la ventaja de las negras se fue asentando, y vemos que esta situación que se arma con un posible final es muy ventajoso para las negras. Entonces la partida muy fácil llegó a este punto, y cuando llegó a este punto, bueno, se quedaron prácticamente sub-swan las blancas, y las negras ganaron el final muy fácil. Entonces estos sistemas de la defensa PIR con caballo F3 generalmente son sistemas de mucha maniobra, donde las ideas que hay de parte de los dos bandos van en consecuencia con las posiciones. Entonces en muchos casos vemos que el final que se puede presentar puede ser ventajoso para uno de los dos bandos, y en sí es un sistema más posicional que dinámico, como muy distinto a la partida que vimos en el anterior número con Nepomniachtchi. Bueno, entonces tenemos la deuda con ustedes de presentar la PIR con el peón en F4 en el próximo número, y bueno, me gustaría que ustedes compartan todos los temas de nosotros, le den like, y también, bueno, lo pasen a los amigos, y seguimos entonces con la defensa PIR en el canal. Un abrazo a todos, quédense en casa y cuídense.